Básicamente vamos a usar un teorema principal para resolver algunos problemas. En la mayoría tal vez los vamos a trabajar como ejemplos y luego hacemos algunos ejercicios. Entonces, principio extremal, bueno, lo que dice es que nos habla de algún extremo y extremo lo vamos a ver en tamaño. Entonces, se resume en un teorema muy sencillo. De hecho, si vieron los problemas que envié, ahí está el teorema. Y es un teorema que uno puede decir es muy simple y tal vez muy obvio, pero tiene su utilidad. Y lo que dice este teorema es lo siguiente, que si yo tengo una cantidad finita de números, una cantidad finita de datos, siempre va a haber uno que sea el mayor. Equivalentemente, siempre va a haber uno que esté por abajo, si uno usa el teorema al revés o con negativos. Entonces, dice lo siguiente, un conjunto finito de números siempre tiene un máximo. Y de la misma forma, y entonces, pues obvio, ¿verdad? O sea, agarre 10 personas, agarre la más alta, agarre la más joven, agarre la mayor. Esta siempre se puede definir. Aquí está pensado como un conjunto, recordando que en un conjunto los, de momento, para responder un mensaje por aquí. Todo conjunto, digamos, aquí está pensado como un conjunto donde los elementos no se repiten. Si yo les hablo de personas, si hablo de edades, ¿verdad? Alturas, ahí sí pueden ser datos que se repitan. Entonces, numéricamente está al máximo. Tal vez la persona más mayor, puede haber dos personas que nacieron el mismo día o cosas así, pero, pero se encuentra siempre este máximo. Y eso es algo, bueno, que ocupamos aquí, que el conjunto sea finito, ¿verdad? Conjunto finito. Porque nosotros sabemos que esto es falso en Z, por ejemplo. ¿No? Sin embargo, en los naturales tal vez, al ser infinito no podamos decir esto, pero los naturales sí tienen una propiedad muy interesante, que es el principio del buen orden, que me dice que si tengo un subconjunto no vacío de los naturales, entonces ese tiene un menor elemento. El principio del buen orden, de hecho, es equivalente al principio de inducción. Entonces, cualquier subconjunto de los naturales no vacío, siempre vamos a poder encontrar el menor elemento, ¿verdad? No importa, en este caso no importa que sea infinito. Lo que no vamos a encontrar es un mayor elemento, ¿verdad? No necesariamente. O sea, por ejemplo, los números pares, eh, bueno, en la clase pasada hablamos de eso, de si cero está o no en n, ¿verdad? Entonces, en los números pares, digamos, si el cero no está en los naturales, sería el menor, es el 2, ¿verdad? Pero mayor número par no existe. Y hay otro principio similar, tal vez no lo enuncio aquí, está en las notas, pero si uno tiene un conjunto de Z que esté acotado por debajo, este también tiene un menor elemento. Entonces, como que digamos, tenemos números enteros, todos los números enteros son mayores que menos 500, ahí siempre voy a poder encontrar un menor elemento. Y de la misma forma, si yo tengo números enteros acotados por 1000, yo sé que va a haber uno de ellos que sea mayor que todos los demás.
y se reduce básicamente al principio del buen orden si uno multiplica por -1, en el caso de si es por arriba, o en el primer caso que dije, sumémosle 500 a todos los números, y así tenemos un subconjunto no masivo de los naturales, ¿verdad? Ojo. Bueno, igual la parte teórica aquí es bastante débil, es más que todo la forma como usamos estos resultados, que es bastante útil en combinatoria. O sea, de hecho, este es un principio fundamental en combinatoria de poder encontrar un máximo. Veamos primero este ejemplo. Eh, Primero es este ejercicio de aquí, que nos dice que tenemos un plano, tenemos n puntos, nos dicen que no están todos en una recta, no son colineales, y eh, cuando hacemos un triángulo, el área siempre va a ser menor que 1. Entonces, información. Información es que tenemos que no todos los puntos están en una recta, y si yo considero un triángulo, cualquiera, usando 3 de estos puntos, de los n puntos, tenemos que el área mm, es menor o igual que 1, ¿verdad? Y nos dicen que con esta información podemos deducir que entonces hay un triángulo eh, en el plano, ¿verdad? No lo relacionan de ninguna forma con los puntos, es decir, los vértices del triángulo no están relacionados con los puntos. Entonces hay un triángulo con área que es máximo 4 y que contiene a todos los puntos. ¿Okay? Entonces, aquí, bueno, 4, nosotros tenemos que un triángulo de estos tiene área máximo 1, o sea que si la multiplicamos por 4 tenemos algo que es de máximo 4. Y el asunto es este, aquí puede haber muchos triángulos, ¿verdad? Pero la cantidad de triángulos es finita. Entonces, el número de triángulos usando vértices dentro de los n puntos es finito. ¿Okay? Lo bueno aquí es que no hace falta contarlo. Bueno, sí lo vamos a contar para asegurarnos, ¿verdad? Pero hay muchos problemas donde el conteo puede ser complicado, pero la buena noticia es que a veces el conteo no es importante. Lo importante es que es finito o poder estimarlo, ¿verdad? Entonces yo puedo decir primero una estimativa, pues simplemente para hacer un triángulo puedo escoger 3 vértices, ¿verdad? Y como hay n vértices, digamos que este es un conjunto S, entonces yo puedo decir, bueno, cada vértice pertenece a S, y entonces una primera estimativa es decir, hay máximo n al cubo triángulos, ¿verdad? Porque hay que escoger un vértice de cada elemento de S, pero cada vértice se escoge dentro de S, aunque, como les digo, este problema es fácil calcularlo realmente, ¿verdad? Valor. Voy a dejar puesto los números al revés. El valor, bueno, nosotros sabemos que es n escojo 3, n por n menos 1, por n menos 2, de 6, ¿verdad? Porque es algo sencillo escoger tripletes, algo que ya hemos hecho antes. Entonces, tenemos estos datos, ¿verdad? Pero les decía que a veces la estimativa es suficiente o el hecho de poder decir que es un número finito, ¿verdad? Entonces, la cantidad de triángulos es finita y depende de n, puede ser un número muy grande, ¿verdad? O sea, podemos tener 1.000.000 de triángulos, pueden ser muchos, pero es finito. Y el principio extremal nos va a decir lo siguiente. Si revisamos todos estos triángulos, o las áreas de los triángulos, es lo que me va a preocupar ahorita, puede ser un conjunto inmenso, pero es finito.
entonces hay uno que es más grande que todos los demás. Entonces, la solución de este problema, para que vean cómo funciona un poco el principio sistemal, lo que dice es lo siguiente. Dentro de todos los triángulos con vértices en S, agarra el más grande, el de mayor área. ¿Cómo? Bueno, yo les dije el de mayor área, pero para hacerlo bien, voy a cambiarle el por 1 de mayor área. ¿Por qué? Porque, como les dije antes, en la cantidad en conjuntos hablamos de que no se repiten elementos, pero cuando estamos hablando de áreas, podría haber dos triángulos con la misma área. Entonces, no es tan importante. Voy a quedarme por lo menos con uno que tenga esta área misma. Perdón, aquí en realidad era uno, no uno. Un triángulo, no, era uno porque ya mencioné el triángulo. Tome uno de mayor área. Entonces el artículo es por eso, porque tal vez hay otro que tenga esa misma área. Entonces digamos que está aquí, y tenemos este triángulo. ¿Sí? Y este es el triángulo más grande que se puede hacer en área, ¿verdad? Pero, bueno, sabemos que el área es máximo 1 y no tiene por qué contener los puntos, ¿verdad? No, en principio no hay razón para que contenga los puntos. Y tampoco queremos eso porque nos dice en que vamos a encontrar un triángulo con máximo área 4. Pero recordemos la fórmula del área del triángulo, ¿verdad? Es base por altura entre 2. Entonces, si yo fijo, por ejemplo, esta base, recuerden que cuando fijo la base, eh, la altura solo depende perdón, el área va a depender de la altura donde esté colocado el tercer vértice. Y eso es una recta paralela a la base que pasa por el tercer vértice, ¿verdad? O sea, todo punto que esté en esta recta, si yo pongo cualquier punto en esta recta, cualquier triángulo que use ese punto va a tener igual área que el original, ¿verdad? Voy a borrar. Si yo pongo un punto que esté más arriba, va a tener mayor altura, entonces el área va a ser superior, ¿verdad? Y si yo pongo un punto debajo, eso sí, a nivel por arriba de la base, el área siempre va a ser menor. Claro, me puedo ir también por el otro lado y puedo conseguir una paralela que tenga la misma altura, pero por debajo de la base, ¿verdad? Ya que hay dos lados posibles. Igual esa parte la voy a ignorar de momento. Y lo que voy a concluir es que no hay puntos aquí, ¿verdad? Aquí no hay puntos de ese. Porque o si no, tendríamos un triángulo de mayor área. Y puedo decir lo mismo si trazo una paralela por aquí. Trazo una paralela por aquí. Por la misma razón yo puedo decir, bueno, aquí no hay puntos de ese. Y si trazo una paralela por aquí, puedo decir, aquí no hay puntos de ese. Entonces, ¿qué es este triángulo que se formó aquí? ¿Quién me puede decir el área de este triángulo con vértices azules? ¿Y por qué se forma este triángulo? Vértices.
¿Qué podemos decir del área de este triángulo ABC? ¿Quién quiere participar? O si no, llamamos aleatoriamente. Bueno, ¿quiénes están por ahí? Brian, Como 4 veces el original. 4 veces el original. De hecho, aquí, sí. Bueno, me está mirando tiempo. Sí, es 4 veces el original. Eh, y el original, entonces sería, esto es igual a 4 veces el área del triángulo XYZ. Y eso sí, nosotros sabemos que el original tenía área máximo 1, ¿verdad? Entonces esto es menor o igual que 4. ¿Por qué es 4 veces el original? Básicamente, bueno, aquí me lo pusieron también en un comentario. No, bueno, eso es diferente. Eh, Aquí lo que tenemos es un triángulo medial. El triángulo ABC es el triángulo medial del triángulo, perdón, el triángulo XYZ es el triángulo medial del triángulo ABC, ¿verdad? Y ese es un dato, bueno, es muy importante saber eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto de aquí, el cuadrilátero BYZX, es un paralelogramo. En particular, eso me va a decir que BY mide lo mismo que XZ, pero por la misma razón, XYAZ también es paralelogramo, ¿verdad? Y me dice que XZ mide lo mismo que Y, o sea que pues estos dos lados miden puntos, van a medir el doble que este que está aquí, ¿verdad? Entonces tenemos un punto medio y así con todos los demás lados. Entonces, vean lo que hicimos. Tomamos el triángulo más grande, usamos un poquito de geometría, ¿verdad? Nada fuerte, para construir este triángulo y tuvimos un triángulo de área 4 y además vemos que ningún punto puede estar fuera del triángulo de área 4, entonces todo punto de ese está dentro de todo punto de ese está dentro del triángulo ABC, un triángulo de área menor o igual que 4. Entonces, muy bien, eso es lo que queríamos probar. Es una pequeña aplicación del principio extremo. Ya, ahorita vamos a ver otra, pero antes de eso quiero hablarles de un resultado. Es un poco de la historia de este ejemplo. Entonces hay un resultado de dos personas, de Erdos, y este es un apellido medio extraño, de Brey, que dice lo siguiente: si yo tengo n puntos en el plano, un conjunto de n puntos en el plano genera exactamente una recta o al menos n recta. Si lo escribimos de otra forma, bueno, generar quiere decir conjunto de rectas que pasarían por dos de estos puntos.
Pero si lo decimos de otra forma, genera una recta, quiere decir, si solo genera una recta, es que los puntos son colineales, ¿verdad? Entonces, otra forma de decirlo es un conjunto de n puntos no colineales genera al menos n rectas. Entonces, un ejemplo es el siguiente. Si uno tiene un punto aquí y n menos un puntos colineales, entonces uno va a tener una recta, digamos, que pasa por estos n menos un puntos, luego una recta que une este con el otro, ¿verdad? Y aquí generamos exactamente n rectas. Aquí tenemos n rectas, ¿verdad? Pero al rato la configuración es un poquito más complicada, ¿verdad? No sé, puede ser como un cuadrado. Bueno, aquí si son 4 puntos un cuadrado. Y entonces ya no hay eh, una recta que pase por n menos 1, pero tenemos así. Y realmente generamos, bueno, ahí no quedó pasando exactamente, pero generamos 6 rectas, que es más de 4. O sea, con 4 puntos generamos más de 4 rectas. Pero al rato si tenemos más puntos, no sé si en puntos hay una configuración así bastante simétrica, como que cada recta pase por 5 de los 100 puntos, y entonces eh, eso haga que haya menos rectas, menos de 100 rectas, algo así extraño. Bueno, realmente no puede pasar, porque hay un teorema que dice que siempre vamos a generar n rectas. Es un teorema de geometría. Y si ustedes ven un problema así, de por n puntos se genera cierta cantidad de rectas, y aquí ven la configuración, ¿cómo podríamos intentar resolver este problema? Piénsenlo, tal vez doy por lo menos 5 minutos. Entonces, hay varias ideas. Una idea, aquí unas ideas, igual si quieren ir mandando ideas. Una idea usa el principio de Palomar. El principio de Palomar puede ser, bueno, suponga que hay máximo n menos 1 rectas, por ejemplo. Y ¿qué es lo que pasa con n menos 1 rectas? Cada punto, por 2 puntos pasa una única recta, eso lo sabemos, ¿verdad? Y el asunto es que tenemos n puntos, si hay n menos 1 rectas, podríamos tal vez decir hay 2 puntos en una recta, bueno, eso no dice mucho. Tal vez usar algo de incidencias, digamos, como contar las veces que aparece un punto. Y tal vez algo por ahí se pueda empezar a arrancar una idea. Lo que pasa es que Palomar directamente podría ser aquí más complicado por el tipo de información que se maneja, porque las rectas inciden con 2 puntos a la vez, entonces habría que contar como la cantidad de puntos que hay en una recta y cosas así. Aquí tengo otro que tal vez es como más directo, pero igual podríamos verlo, o sea, cuántas rectas pasan por un punto. Si yo fijo un punto X, y entonces por cualquier otro punto que yo tome, nosotros sabemos que va a pasar una recta, ¿verdad? El problema con esto es que tal vez en esas rectas hay más de un punto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hagámoslo aquí con 13 puntos de hecho, entonces por X solo pasan 3 rectas, ¿verdad? Porque se repiten, por cada otro punto hay una recta que pasa por X y el otro punto, pero por las repeticiones hay 12 rectas. Claro, viendo la configuración, por supuesto que hay bastantes rectas, combinando los puntos, pero igual el argumento. Y una idea por aquí
que también podemos considerar es inducción, ¿verdad? Porque aquí nos habla de una cantidad de n puntos en el plano. Entonces, inducción no significa que sea fácil, pero es bueno intentarlo cuando tenemos n puntos. Tal vez nos diga algo, tal vez no. Veamos cómo sería inducción aquí. N igual 1 y n igual a 2, y no hay mucho que hacer porque solo se pueden hacer puntos colineales, ¿verdad? Los puntos siempre van a ser colineales. Si empezamos en n igual a 3, si hacemos n igual a 3 y los puntos no son colineales, pues sería un triángulo, ¿verdad? Y eso significa que generan 3 rectas. Entonces, n igual a 3 sirve, ¿verdad? Y ayúdenme con este argumento. Queremos hacer inducción, ¿verdad? Entonces yo voy a decir más o menos cómo va empezando. Si hacemos inducción, sería, tengo n más 1 puntos en el plano y necesitamos uno especial, por decirlo así. Tomo un punto P y digamos que con alguna propiedad, hay que escogerlo bien, ¿verdad? Lo vamos a escoger con alguna propiedad que intentemos deducir cuál puede ser. Y lo que yo quiero hacer es que aquí tengo el punto P. Aquí tengo n puntos. Y inducción me diría que si yo borro este punto P, y aquí hay n rectas, ¿verdad? N puntos. Entonces, en realidad va a haber dos condiciones, ¿verdad? Que sería n colineales o podrían ser n rectas, ¿verdad? ¿Okay? Si los n puntos fueran colineales, de hecho estamos como en esta situación y es fácil ver que se generarían n rectas, de hecho como aquí, ¿verdad? O sea, porque aquí sería la recta que pasa por los n puntos y un punto con X y otro aquí, ¿verdad? Entonces, aquí podemos combinar con esta idea que estaba antes. Y, o sea, si los puntos fueran colineales, realmente estamos listos, ¿verdad? Entonces, pensemos en el segundo caso. Digamos que generamos n rectas. ¿Okay? Y aquí arriba se los dije al propio P. P no puede ser cualquier punto, tiene que tener alguna propiedad especial. Pero igual, ¿qué necesitamos para completar la inducción? Si ya tenemos n rectas, ¿qué nos hace falta para, para decir, bueno, entonces el conjunto de puntos formaba n más 1 rectas? ¿Qué ocupamos aquí? ¿Qué podríamos decir? Y que si eso pasa, o sea, el problema se reduciría a probar que esto pasa o algo así. O simplemente tal vez la inducción no sirve, ¿verdad? Pero ¿qué podría pasar para nosotros decir entonces se completa la inducción? Ocupo algunas ideas, un voluntario. O sea, no tengan miedo de hablar porque la participación es bastante útil aquí. Y a veces uno tal vez no quiere hablar porque no sabe si va a funcionar, puede que la idea esté mal, puede que no se pueda continuar, pero y la idea es
Eso igual va a ser de ayuda para la clase. Entonces, si no ocupo llamar a alguien, Leonardo. Ah, profe, aquí estamos todavía. ¿Ok? ¿Alguna idea de qué podríamos decir? ¿Qué pasa y completamos la inducción? Luis Carlos. No hay que probar que hay una recta más, nada más. Exacto, ¿verdad? O sea, que hay una recta más. Eh, y por qué no habría una recta más, ¿verdad? Puede ser que, que pase algo así, ¿verdad? Como el caso que teníamos arriba. Borramos P y no hicimos ninguna recta más. No hicimos ninguna recta más porque toda recta que pasaba por P ya pasaba por otros 2 puntos. ¿Ok? Entonces, si hay una recta que pasa solo por P y otro punto de ese, ya estamos, ¿verdad? Y eso es lo que decía, o sea, aquí, o sea, realmente lo que me acaban de decir no soluciona el problema porque es solo una observación, no estamos solucionando el problema, pero es importante escribirlo aquí para ver cuál es nuestra meta o qué nos gustaría hacer. Pero recuerden que arriba les dije P es un punto especial, ¿verdad? Entonces, tal vez escogí un P malo, ¿verdad? Aquí escogí este X y malo, escojamos otro que esté mejor, si es que existe, ¿verdad? Realmente aquí P no ha sido elegido todavía, o sea, arriba dije que lo había elegido con forma especial, pero en realidad lo vamos a elegir después. Entonces, ¿será que toda recta que pase por 2 puntos es también pasa por un tercero? Y eso nos lleva al problema que vamos a resolver aquí. Y una vez que resolvamos el problema, también, también vamos a haber demostrado el teorema, porque este problema que está aquí es el paso que nos hace falta para la inducción. Entonces, si probamos el ejercicio que está abajo, vamos a probar este teorema por inducción. Entonces, el, el problema lo que dice es que lo de arriba no es cierto. O sea, si los puntos están en una recta así, pero fuera de eso, el teorema no es cierto. Entonces, si ese es un conjunto de puntos finito, y si yo tomo una recta que pasa por 2 puntos de ese, siempre encuentro un tercer punto del conjunto. Esto quiere decir que todos los puntos de ese están en la misma recta. Y pues no sé qué tan intuitivo o antiintuitivo les parezca. Este problema estuvo abierto como 40 o 50 años, aunque tal vez no fue que se intentó así extensamente, sino que lo propuso Sylvester a finales de 1800. El problema estuvo abierto como 40 años hasta que Erdos lo encontró y, bueno, creo que no lo encontró, o sea, no encontró el problema que había propuesto Sylvester, luego fue que se dio cuenta que ya habían propuesto este problema, sino que creo que lo encontró trabajando este tipo de problema. O sea, hay una demostración de Erdos y de Bain que no usa inducción, entonces seguro ellos intentaron usar inducción en algún momento y encontraron este problema, y Erdos anota que el problema le pareció un poquillo más complicado de lo que esperaba, así verlo enunciado, y que no llegó a encontrar una solución
No sé cuánto tiempo lo habrá trabajado. Yo me imagino, bueno, con la clase de matemático que fue Erdos, seguramente si lo hubiera intentado más tiempo en una época diferente, seguro lo resuelve. Pero en su momento lo que hizo fue proponer el problema y luego ya aparecieron soluciones, algunas más simples que otras, algunas puramente geométricas, otras con algunas herramientas, y una de esas herramientas es el principio extremal. Entonces, es un enunciado bastante cortito y la solución es bastante elegante. Entonces, tenemos un conjunto de puntos. Si yo agarro 2 puntos del conjunto, 2 puntos siempre determinan una recta. Y la hipótesis es que siempre voy a encontrar un tercer punto dentro del conjunto. ¿Sí? Y la idea de esta solución, o usando el principio extremal, es básicamente la siguiente observación. Bueno, digamos que yo tengo una recta, voy a hacerlo por aquí, digamos que yo tengo una recta de esta. Y digamos que los puntos no son colineales, ¿verdad? Suponiendo por contradicción, yo tengo un punto fuera de ese. Y por la propiedad de ese, si es una recta que tiene elementos de ese, va a tener 3 puntos de ese, ¿verdad? Y déjenme mover este puntito un poco. El dibujo sea más claro. Vamos por aquí. Y tracemos una perpendicular del punto a la recta. Eso nos da la distancia del punto a la recta. Usando Palomar, y vea que al final de cuentas sí aparece el principio de Palomar. Aquí tenemos el pie de la altura. Bueno, no lo voy a marcar el pie de la altura. Y la recta formada por esta perpendicular divide la recta en 2. Tal vez hay un punto de ese justo en el pie de la altura, pero digamos que no, igual es parecido. Divide la recta en 2 partes, ¿verdad? Y como hay 3 puntos, quiere decir que hay una recta que pasa por, perdón, hay 2 puntos que están del mismo lado de la recta. Entonces, si yo considero esta otra recta que también está en ese, ¿sí? Y usando el punto que está más al extremo y este otro que está aquí, y considero la perpendicular, esta perpendicular de aquí, resulta, y voy a darle más color a esta otra, en morado, resulta que la altura en verde es menor que la altura en morado. ¿Verdad? Si le ponemos punto, si nos ponemos nombre a los puntos, bueno, tenemos 2 triángulos rectángulos, ¿verdad? Uno contenido dentro del otro, los tienen el mismo ángulo, entonces son triángulos rectángulos semejantes, y como uno está dentro del otro, quiere decir que la altura es menor que la otra altura. Algo así. O sea, es argumento básico de semejanza. Pero, eh, si le ponemos nombres, digamos aquí, este es L1, este es L2, digamos que este sería un punto 1 y este un punto 2. Entonces lo que estamos viendo es que la distancia del punto 1 a L1 es mayor que la distancia del punto 2 a L2.
¿verdad? Para medir la distancia de un punto a una recta es trazarla perpendicular, porque ahí tenemos el punto más cercano de la recta con el punto fijo. Y esto que está aquí nos da pie a un principio extremal, que realmente se puede hacer de dos formas: empezar con el extremo de un solo, o hacer un proceso que trabaje infinitamente dentro de un conjunto finito, para una especie de descenso infinito. Entonces, si hacemos lo siguiente, entonces vean la solución. Bueno, el primer paso era suponga por contradicción. ¿Verdad? Que los puntos no son colineales. Y luego, entre un conjunto finito, vamos a tomar lo más pequeño. Entonces, de todas las parejas, P en el conjunto S, coma, L, recta generada por S, recta generada por S, que no contiene a P, escoja la pareja tal que la distancia de P y L es mínima. ¿Ok? Entonces, aquí va la solución. La idea es usarlo de arriba. En el problema que trabajamos primero, de los triángulos, yo les decía, podemos calcular cuántos triángulos hay. Son n escojo 3. Pero no hace falta. Lo importante es que es un conjunto finito. Pues si nos bajamos aquí, ¿cuántas rectas hay? No sabemos cuántas rectas hay. No sabemos cuántas rectas hay, y porque, bueno, queremos probar que son por lo menos n, pero ya es un problema aparte, ¿verdad? Sin embargo, podemos decir que el número de rectas es menor o igual que n escojo 2, ¿verdad? O sea, posiblemente sea mucho menos. De hecho, bajo las condiciones del problema, si pasa por 2 puntos, pasa por un tercero. Entonces, n escojo 2 está sobrecontando las rectas. Pero no importa. Y el número de puntos, sabemos cuántos es, son n. Y esto me dice que el número de parejas de rectas y puntos, y aunque supiéramos cuántas rectas son, también es difícil contar los puntos, porque tenemos que escoger el punto fuera de la recta, ¿verdad? Pero sabemos que es menor o igual que n escojo 2 multiplicado por n. Bueno, esta estimativa que hice realmente no es necesaria. Puedo saltar directo al argumento, pero nada más quería ver la estimativa para que estuviéramos más convencidos, pero estamos hablando de un conjunto finito, ¿verdad? Estamos hablando de un conjunto finito, y esto es lo que me permite escoger la pareja donde la distancia es mínima. ¿Okay? Y de nuevo, el mínimo podría ser que haya dos mínimos, ¿no? Podría ser que haya un segundo mínimo, no pasa nada. Y entonces, el argumento va así. Bueno, es usar esto, si entendemos lo de arriba, tenemos el punto P, voy a volver a hacer el dibujo, tal vez orientado un poquito diferente, tengo el punto P, tengo la recta L, en la recta L encuentro 3 puntos, que no lo voy a hacer fuera, en la recta L encuentro 3 puntos, aquí tengo esta distancia que supuestamente es mínima, pero si yo me voy al lado que tiene 2 puntos y hago el triángulo que usa este pie de la altura con el pie de la altura
con este otro vértice y P, tengo una nueva recta, la recta que pasa por estos dos puntos, y el punto aquí que está en el medio, un P', va a estar más cerca de esta nueva recta, llamémosla L', para L, esta recta es L, tenemos una recta L', y esta distancia es menor, ¿verdad? Realmente no importa dónde esté P, esta distancia siempre va a ser menor, porque el pie de la altura va a estar dentro de esta hipotenusa. Y entonces encontramos P', L, L', satisfaciendo las propiedades, ¿verdad? P' no está en L', tal es que la distancia de P' y L' es menor que la distancia de P con L, pero esta distancia era mínima, ¿verdad? Y eso es una contradicción. ¿Sí? Entonces, tenemos dos posibilidades: descenso infinito, que es agarrar una pareja y vaya reduciendo un paso a la vez, o empiece de una vez con una pareja mínima. Y aquí un argumento geométrico me ayuda a decir, hay otra pareja que hace este valor menor, y eso contradice la elección que toman. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Van a procesarlo un poco. Continuamos. Y bueno, hagamos un ejemplo más de geometría y luego cambiamos un poquillo el tono ahí del tipo de ejemplo. Eh, ok, este también es un clásico que dice lo siguiente: tenemos n pozos y n granjas en el plano, de tal forma que no hay tres polineales. Bueno, aquí los vamos a ver como puntos en el plano. Y queremos emparejar por medio de segmentos, de tal forma que los segmentos no se intersecten. Entonces, por ejemplo, bueno, si n es igual a 1 no hay nada que hacer, ¿verdad? Aquí no dice la cantidad de valores. Digamos que n son los que tenemos dos pozos y, y dos granjas, ¿verdad? Y la hipótesis es que no son polineales, que realmente no hay tres polineales, ¿verdad? Y uno puede hacer un trazo. Bueno, por ejemplo, este trazo no se puede. Dice segmentos, los segmentos son rectos. Yo sé que en la tableta me cuesta hacerlo un poco recto, ¿verdad? Entonces no queremos esto. No sé, ahí está. No queremos esto, pero en este caso sí se puede emparejar haciendo, por ejemplo, así. Entonces, bueno, aquí fueron dos pozos, ¿verdad? Hay dos posibilidades. Debate. Tengo levantada la mano porque hay una cosa que dice reconocimiento de gestos. A ver cómo hago para bajarlo.
Mm, creo que no importa mucho. Totalmente bajo el mundo. Bueno, entonces tenemos eh, N pozos, ¿verdad? Y además pueden tener unas formas un poco más locos mientras no sean colineales. Eso sí, ahí, estoy siendo colineal. Entonces aquí puedo tener, por ejemplo, en este dibujo son 4. Creo que no hice nada colineal, aunque este parece colineal. Voy a poner un poquito. Eso no es correcto. Por ejemplo. Entonces, en este dibujo puedo hacer 4 segmentos. eh, 4 segmentos que me unan los pozos sin que se intersequen. De hecho, así quedó bastante simple. Pero la idea es hacerlo en general. Entonces, piénsenlo 10 minutos o 12 minutos, digamos que regresamos a las 10:15. Piensen un momento cómo podríamos hacer este emparejamiento. También piensen, bueno, ¿qué pasa si, si pegamos, si intentamos, si hacemos 2 segmentos y hay una intersección? O sea, ¿qué pasa si los segmentos se intersectan? Entonces piénselo unos minutos y ya regresamos. Entonces, nos piden 2 cosas, ¿verdad? Una cosa es que estén conectados y la otra cosa que nos piden es que no se intersecten. Entonces, ¿qué tal si hacemos solo una de ellas? Que es, intentemos primero conectarlos, que es lo que es sencillo, y luego veamos a ver que no haya intersecciones. Nos vamos por ese camino. Entonces, realmente, eh, si yo tengo, vamos a pensarlo así, como un conjunto de n, lo que los pozos sean los rojos, ¿verdad? No podrían ser los, no hace mucha diferencia, claro. Y n granjas. Realmente, yo lo que necesito es hacer una función que asocie de un lado a otro, ¿verdad? Hacer un emparejamiento. Y la forma de hacer esto son n factorial formas, ¿verdad? Hay n factorial formas de emparejar los pozos con las granjas. Lo importante es cuando asignamos un pozo a una granja es no repetir. Eso en primer lugar. Y bueno, ver que no se intersecten suena como algo difícil, pero veamos a ver qué pasa si se intersecan. O sea, ¿qué pasa si esto ocurre? Digamos que yo tengo algo así. Bueno, estuvo muy cerca de darle, así que, pues, y esto aquí, este estuvo más lejos. Así. Digamos que tenemos algo así. Tal vez lo pongo para que se interseguen. Y este era, ¿verdad? Tal vez esto ocurre y no es lo que queremos. No queremos esta intersección. ¿Cómo podemos solucionar este problema? O sea, este emparejamiento no sirve. Eh, Borramos todo y empezamos de nuevo, o será que podemos hacer algo más sencillo para arreglar este problema. Si estos fueran los únicos 4 puntos, ¿qué es lo que hacemos? Voy a poner el nombre. Ah, sí, sí.
Eh, Juan Pablo, si está por ahí, ¿qué podríamos hacer aquí? Si tenemos esto aquí. Mm, Profe, podríamos conectar, en vez de la configuración que tenemos, conectar de A a C y de B a D. Ok, entonces, si fueran solo estos 4 puntos, realmente, conectemos de AC, ¿verdad? Y de B a D. No voy a borrarlo, sino que voy a dejar las dos configuraciones ahí. Si fueran solo estos 4 puntos, hacemos eso y perfecto, ya no hay intersecciones. Pues supongo que la razón por la que había miedo de decir eso es lo que se imaginan. ¿Qué pasa si creamos una intersección nueva, verdad? ¿Qué pasa si antes había un segmento por aquí? Y entonces arreglamos un problema y de ahí, no sé, al rato creamos 2 problemas nuevos, ¿verdad? Pero no es motivación para detenernos, ¿verdad? O sea, porque si podemos arreglar un problema, intentemos arreglar nuevos problemas que van surgiendo haciendo este tipo de cambios. Lo que necesitamos es hacer alguna observación. Eh, y es, ¿qué podemos decir de estos nuevos segmentos que aparecen? Por ejemplo, si comparo estos dos segmentos con estos dos segmentos que voy a pintar ahora de amarillo, con estos dos segmentos que ahora pinto de verde, hay una propiedad muy vacilona que satisface. Dada por geometría. No tenemos mucha información, entonces es una propiedad de las más básicas. ¿Ok? Estos dos segmentos son más cortos. La suma de los dos segmentos juntos es más corta que la suma de los dos segmentos verdes. Entonces tenemos que AC más BD es más pequeño que AD más BC. ¿Quién me puede decir por qué pasa esto? Diego me dice que son más cortos porque me dijo que estos dos segmentos eran más cortos. No sé si nos quiere decir por qué son más cortos o alguien más quiera participar, Creo que eso se podría justificar por desigualdad triangular. ¿verdad? Tenemos dos triángulos con un punto aquí adicional que no es ni un pozo ni una granja, pero tenemos dos triángulos, pues de B a ese punto y de D, estos dos de aquí por desigualdad triangular superan este de aquí y los otros dos de arriba superan al de arriba por desigualdad triangular. Entonces, encontramos algo que disminuye, ¿verdad? Encontramos una propiedad que disminuye. Entonces, ¿cómo podemos resolver el problema ya sabiendo esto? O sea, solo, ¿quién me hace? Argumentenme ahí la solución del problema un poquito. O sea, ya sabiendo esto, de todos los n factorial formas de emparejar los pozos y las granjas que existen, ¿cuál tenemos que escoger? ¿O cuál emparejamiento sabemos que nos va a servir para que de fijo no haya intersecciones? Si quieren, lo pueden escribir en el chat, si quieren agarrar el micrófono, pero que alguien me responda. Y tomen 1 tal que ¿cuál nos va a servir?
Y entonces Diego nos dice la configuración en la que la suma de los segmentos sea más pequeña. Tal que la suma de, de las longitudes de los segmentos sea mínima. ¿Ok? Aquí el argumento, si uno escribe la prueba en limpio, de hecho luego les paso un documento con la solución, tal vez un poquillo resumida, pero en limpio, el argumento realmente, cuando uno lo escribe en limpio va al revés, ¿verdad? Usted empieza diciendo, de los emparejamientos tome uno, tal que la suma de longitudes es lo más pequeña posible, suponga por contradicción, ocurre esto, o sea, hay una intersección de segmentos. Entonces, considere un nuevo emparejamiento, que es este que hicimos aquí, intercambiar las parejas. Ahora, si A se conectaba con D, ahora se conecta con C, y lo mismo con B. B ahora se conecta con D. Y la distancia se disminuyó, y esto es una contradicción para la forma como escogimos los segmentos. ¿Okay? Y eso concluye la prueba. Este emparejamiento no tiene intersecciones. Entonces, claro, cuando uno escribe la solución hay que escribirla bien bonito, ¿verdad? Y mejor. Pero solo digamos aquí, por lo anterior, esta configuración no puede tener intersecciones. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces, eso también se puede argumentar como descenso infinito, que sería, en vez de empezar con una configuración fija, empiece con una configuración arbitraria, o sea, como que póngale número a los pozos, pozo del 1 al n, granja del 1 al n, conecte 1 con 1, 2 con 2, y luego, si hay una intersección, hacemos un intercambio. Si hay una intersección, hacemos un intercambio. Si hay una intersección, hacemos un intercambio. En cualquier orden posible, ¿verdad? Porque si hay 5 intersecciones, tal vez al hacer un cambio quitamos otra intersección o lo que sea. Pero este proceso no puede seguir, bueno, como la cantidad de distancias va disminuyendo, este proceso no puede seguir infinitamente, de verdad. Porque la cantidad de distancias o suma de distancias es un número, estamos hablando de un conjunto finito de números, ¿verdad? ¿Qué valor es posible? Claro, hay una cosa, y aquí resolver el problema puede ser este método de ir disminuyendo las distancias, o puede ser empezar con el mínimo de un solo. Hay una diferencia, y es que el hacerlo paso a paso, ir removiendo intersecciones, lo vuelve más algorítmico. Quiere decir que si aquí yo mostré que existe un emparejamiento, pero tal vez no quiero quedarme con existe, tal vez quiero encontrar el emparejamiento, ¿verdad? Eso depende de la configuración de puntos. Entonces, un algoritmo para encontrar el emparejamiento es paso a paso ir deshaciendo las intersecciones, cambiándolo a la vez, y por lo que mostramos, sabemos que una vez que hayamos, bueno, que este proceso eventualmente va a detenerse, ¿verdad? El asunto con la parte algorítmica es que del otro método también se puede hacer, porque si usted considera todos los emparejamientos posibles y las sumas, tome el más pequeño, ahí también le da la respuesta. El asunto es que en el segundo caso son muchos pasos, porque hay n factorial permutaciones, ¿verdad? Y hay que sumarlas todas a ver cuál tiene menor distancia. Y este otro, pues, por lo menos no hay que hacer eso, pero igual puede tomar bastantes pasos, porque n factorial es un número muy grande. O sea, eso sería si nos interesara, en la vida puede ser interesante, no solo saber existe, ¿verdad? Eso es más abstracto,
existe el emparejamiento, sino que tal vez nos gustaría encontrarlo propiamente. Entonces realmente, indagando las dos soluciones nos dan una forma de encontrarlo. Eso también puede ser interesante. Bueno, hagamos un receso y luego hay digamos que un par de problemas con ideas un poco diferentes. De hecho, creo que todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido más geométrico, pero quiero por lo menos poner dos problemas que las ideas son un poquillo diferentes. Hagamos una pausa, 10 minutos, sí, estoy. 10:50 regresamos. Bueno, este ejercicio lo quiero traer más para ejemplo. Primero veamos lo que dice. Lo que dice es que tenemos los puntos de Z cruzado con Z, o sea, son parejas de puntos en el plano con coordenadas enteras. Y a cada número le estamos asignando a cada pareja, bueno, a cada punto le estamos asignando un número que nos dicen que sea un entero positivo. ¿Sí? Pero la condición de estos números es que en cualquier punto donde yo esté parado, el valor de un punto específico va a depender de los 4 vecinos. Aquí dice 4 vecinos, dice 4 vecinos. De esos 4 vecinos, entonces va a ser el promedio de izquierda, derecha, arriba y abajo. Pues sumamos esos números, los promediamos y ese valor coincide con el punto que está aquí. Y nos dicen que este valor tiene que ser el mismo. ¿Ok? Y bueno, igual es un problema que a veces uno no ve dónde agarrar el problema, dónde empezarlo a trabajar, cómo trabajar con los números que nos dan. Pero si nos fijamos, o sea, puede haber una gran variedad de números y nos dicen que todos los números van a ser el mismo. En otras palabras, nos están diciendo que el número más grande es lo mismo que el número más pequeño, ¿no? Entonces, podemos basarnos, y la clase también tiene esa pista, estamos trabajando un problema del principio extremal. Podemos basarnos en agarrar un valor en el extremo, lo más grande o lo más pequeño posible. ¿Qué es lo que pasa? Ya no estamos en un conjunto finito. Ya no estamos dando un conjunto finito porque son infinitos puntos en el plano, los que estamos trabajando ahorita. Pero podemos usar el otro principio que estaba por ahí, que hasta el momento no hemos usado, que es el principio del buen orden. Pues que tiene una idea similar. Nos habla de enteros positivos, o sea, números naturales, ¿verdad? Tenemos un subconjunto de números naturales. Quiere decir que podría irse para infinito, podría haber infinitos números, pero hay un menor elemento. ¿Okay? Entonces, lo que podemos hacer aquí más bien es considerar un punto, digamos XY, al cual se le asignó el menor elemento. ¿Okay? Entonces digamos que yo tengo aquí un punto, y yo le asigné un valor A. ¿Verdad? Y cuando me voy a los vecinos, digamos que aquí hay un valor B, un valor C, un valor D y un valor E. Entonces yo sé que A es el promedio
de los otros 4 valores. Pero, como escogí el menor elemento, yo también sé que todos los demás valores están por encima de A o son mayores o iguales. Y cuando saco un promedio, pues el promedio no puede bajar del más pequeño de estos números, ¿no? Entonces, como A es menor o igual que B, C, D, y E, entonces A es claramente menor o igual que este promedio. ¿Verdad? Pero es igual al promedio, o sea, tiene que haber igualdad. Y con igualdad, la única forma de que haya igualdad es que sea igual a todos, ¿no? Con igualdad, sí, solo sí, todos los números son iguales. Entonces, lo que nos va a decir esto, si yo empiezo con un valor A por aquí, si yo empiezo con un valor A por aquí, con el valor mínimo, lo que acabo de ver es que arriba, izquierda, abajo, derecha, todos tienen ese mismo valor A. Eso es lo que acabamos de probar. Simplemente puedes coger lo mínimo. Y si, ya que esos otros 4 números también son mínimos, podemos repetir el argumento y así podemos ir expandiendo los vecindarios. Y en un paso más vemos que todos estos valen lo mismo que A, pero si seguimos haciendo esto, básicamente se va a ir esparciendo esto a todo Z. A ver, porque son iguales, aquí esta es la clave, ¿verdad? O sea, A es más pequeño que todos los demás. Entonces, para que usted lo sume, si usted suma 4 números mayores o iguales que 5 y el promedio le dio 5, es porque todos los números son 5, ¿verdad? Porque si alguno de ellos fuera mayor que A, eso aumentaría el promedio, ¿verdad? Si alguno fuera mayor estricto que A, el promedio se hace más grande. Entonces aquí lo que estamos diciendo es, B es mayor o igual que A, quiere decir que B es A más algo, ¿verdad? Lo mismo con C. Algo que puede ser 0, ¿verdad? De que de hecho vamos a ver que es 0, o estamos viendo que es 0. De hecho eran unos recuerdos episodios. Eso es una pregunta que me hicieron. Por aquí yo estoy revisando esto. Espera, aquí. ¿Verdad? O sea, lo que sabemos es que cada uno de ellos es A, más tal vez un poquito, pero si alguno de ellos fuera mayor que A, eso incrementa el promedio automáticamente. Entonces, como este promedio es igual a A, ¿verdad? Esto de aquí. La única forma de que haya igualdad es que todos sean iguales a A. Entonces lo que vemos es, todos son iguales a A, el que está arriba es igual a A, el que está abajo es igual a A, el que está a la izquierda es igual a A, y lo vamos esparciendo, porque el que está arriba del que está arriba también es igual a A, el que está abajo del que está abajo es igual a A, el que está a la izquierda del que está a la izquierda es igual a A, y como estos son mínimos, entonces el argumento sigue aplicando, ¿verdad? A la derecha, de la derecha, de la derecha, y básicamente podemos pensarlo como una inducción, que deme cualquier punto, deme cualquier punto en el plano. Si esta distancia t de xy, por ejemplo, después de hacer el procedimiento t veces, podemos ver que el punto este nuevo, también le asignamos el valor a. ¿Sí? O sea, lo único que hicimos fue tomar el menor elemento. Entonces aquí usamos que eran enteros positivos.
Si de hecho me hubieran dicho que no son, no que son enteros positivos, sino que son enteros acotados, ya sea por arriba o por debajo, el argumento sigue aplicando, ¿verdad? O sea, aquí no podemos hablar de un máximo. En principio no sabemos que exista el máximo, pero el mínimo sí sabemos que existe porque son positivos. Si le quitamos que son positivos, sí es posible hacer esto sin que los valores sean constantes. Y no es difícil encontrar un ejemplo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Bueno, y entonces un ejemplo ya con buen orden, que era diferente a lo que hemos venido haciendo. Y también tenía otro por aquí. Mm, El uso es un poquito diferente, pero igual va en la misma idea de lo que venimos haciendo antes. Considera un conjunto de n puntos en el plano. Pruebe que existe un subconjunto S con al menos raíz de n puntos de estos puntos, tal que no hay un solo triángulo equilátero con vértices en este conjunto. ¿Ok? Entonces, vean por qué es diferente a lo que hemos venido haciendo antes. Vean que lo que hemos venido haciendo antes en ningún momento nos hablan de tamaños. En todos los problemas hemos como encontrado como alguna invariante, algo que incrementa, y hemos dicho, bueno, toma el más grande, o tal vez el más pequeño, si lo hacemos al revés. De hecho, casi que todos eran, el primero era el más grande y los otros eran el más pequeño, ¿verdad? Pero aquí ya nos dicen, o sea, sí nos están hablando que cumple una propiedad, ¿verdad? No existe ningún triángulo equilátero con vértices en S. Se agarra un conjunto de puntos, pero ya no es tanto la propiedad, sino que también nos hablan de este tamaño. Que va a tener una propiedad y además va a ser un conjunto grande. Y bueno, resulta que este problema no es tan diferente a los otros como puede parecer al inicio. Se parece bastante. Pero, bueno, igual vamos a usar un principio extremal de cierta forma. Entonces, tal vez inténtelo un rato, por lo menos unos 15 minutos y ahorita volvemos. Cualquier idea que tengan la pueden compartir en el chat. Y entonces, para resolver el problema, necesitamos saber bien qué queremos, ¿verdad? Entonces, queremos conjunto S, un conjunto S, tal que, bueno, tal vez una primera propiedad es que S está contenido en los n puntos dados, ¿verdad? Que no es tan propiedad como más, es más que todo en lo que estamos trabajando, que es en los puntos dados, pero no hablo ahí. Que S tenga por lo menos raíz de n puntos. Y luego la propiedad es que no hay triángulos equiláteros en S.
Aquí hay un comentario, como tomar puntos equidistantes, o sea, como hacer algún ejemplo como para motivar un poquillo. Bueno, todos los puntos equidistantes, eso realmente no hay fuera de un triángulo equilátero. O sea, si son muchos puntos, no podemos hacer que cada pareja de distancia sea la misma. La geometría no lo permite. Creo que sí, 3 es el máximo de puntos que se pueden hacer equidistantes. De hecho, es un problemilla ahí. De hecho, un problema de dos distancias que podemos hacer, que es el del pentágono, si no me equivoco. Es un conjunto de 5 puntos donde las distancias, donde el conjunto de distancias es un número de dos elementos. O sea, solo hay 2 distancias posibles entre los puntos. Pero creo que 5 es la mayor cantidad de puntos. O sea, las diagonales, todas miden lo mismo. Un pentágono regular. Y los lados todos miden también lo mismo. Pues solo hay 2 distancias posibles. El asunto aquí es que raíz de n puntos, raíz de 5 es más de 2. Entonces haríamos 3 puntos que no forman un triángulo equilátero. Y aquí pues sí es fácil de conseguirlo. Podríamos intentar más puntos, pero es que con una configuración específica veo un poquillo complicado llegar a... Veo complicadillo llegar a la respuesta. Más porque va a depender en ese caso la configuración. Si queremos algo que no dependa de la configuración. ¿Sí? Bueno, la cosa es irnos al principio extremal. Lo que yo diría, digamos, aquí les dije que había 3 propiedades, aunque la primera es básicamente donde estamos trabajando. Entonces aquí realmente no hay mucho que decir. Voy a decir que siempre tomemos puntos de n. Pero en vez de tomar, o sea, el resultado final va a ser un conjunto grande con raíz de n elementos y que no tenga triángulos equiláteros. Pero en vez de buscar directamente un conjunto con esas 2 propiedades, porque suena difícil lograr que tenga esas 2 propiedades, ¿por qué no buscamos un conjunto que satisfaga solo una de las propiedades y empezamos a trabajar a partir de este conjunto? Entonces, ¿cómo creen que sea mejor empezar? ¿Con un conjunto de raíz de n puntos o con un conjunto donde no haya triángulos equiláteros? ¿Qué podría ser más útil? Entonces, tal vez sea difícil justificarlos al inicio, pero piensa que tal vez uno que no tenga triángulos equiláteros. Y para mí la respuesta es esa porque la segunda opción, este triángulos equiláteros, si vemos estas 2, tiene estructura. Y lo que queremos ahora es algo con tamaño. En cambio, si me dan algo grande, bueno, tal vez hay muchos triángulos equiláteros porque se escogió muy mal y hay que quitar cosas. Pero ese es el asunto. Y aquí es donde podemos encontrar el conjunto de forma, digamos, que gratis casi. Agarra un conjunto agarra un conjunto de los n puntos, ¿verdad? Y que no haya triángulos equiláteros. Voy a borrar esto. Tome ese. Un conjunto de entre los n puntos. De tal forma que no haya triángulo equilátero. Entonces, digamos que, bueno, aquí cuando digo tómelo, bueno, sabemos que existe, ¿verdad? Porque podemos tomar como ejemplo S con un punto o 2 puntos. Tome S con 1 o 2 puntos. Entonces ya existe un conjunto que no tiene triángulos equiláteros, ¿verdad? Es muy fácil probar que existe porque no hay un solo triángulo.
Y ahora estamos en un terreno un poquito oscuro, ¿verdad? Digamos que estamos en un cuarto oscuro, no podemos ver nada, pero aquí están todos los conjuntos S de n puntos, eh, de entre los n puntos que no tienen triángulos equiláteros. ¿Ok? Y si el problema fuera cierto, porque no lo hemos probado, pero si el problema fuera cierto, sabemos que por lo menos uno de estos conjuntos en este cuarto oscuro tiene la propiedad que queremos, que tiene raíz de n elementos. ¿Okay? Y digamos que esta propiedad no la podemos ver de un solo, pero mientras vamos observando los conjuntos, con la poquita información que sabemos de los puntos, que es básicamente nada, si hay un conjunto de entre estos conjuntos que tiene al menos raíz de n elementos, ¿cuál de esos conjuntos de fijo sabemos que nos va a servir? O sea, tenemos estos conjuntos, los que están aquí. O sea, digamos, hay una bolsa de conjuntos. Y el teorema nos dice que entre todos los posibles conjuntos uno sirve, por lo menos uno. Nosotros no hemos demostrado el teorema, que podría ser falso, o el problema. Pero el problema nos dice que alguno sirve. Entonces, ¿cuál de estos deberíamos escoger? Aquí tal vez, o sea, dije a oscuras porque no conocemos el conjunto de puntos, pero tal vez podemos tocarlos un poquito a la bolsa, el conjunto, y por lo menos medir alguna propiedad y decir, este de fijo cumple la propiedad que buscamos. Y bueno, la respuesta es más simple de lo que parece. O sea, si alguno sirve porque tiene suficientes elementos, de fijo el conjunto más grande sirve, ¿no? O sea, de entre estos, busquemos el que más tiene elementos. El conjunto sin triángulos equiláteros con más puntos. ¿Ok? Entonces, o sea, de nuevo, estamos hablando de una cantidad finita de conjuntos porque hay máximo 2 a la n subconjuntos, ¿verdad? Subconjuntos con esta propiedad. O sea, en total hay 2 a la n subconjuntos de los que cumplen la propiedad. Pueden ser menos, pero es un número finito. Entonces, lo que vamos a hacer es que lo agarramos y agarramos el que está más grande de todos y este de fijo sirve, ¿verdad? Hay que probarlo. Esa es la parte que sería complicada, pero si nos dicen hay uno grande que sirve, el más grande tiene por lo menos raíz de n elementos. Y lo bueno es que antes no sabemos cómo empezar a trabajar. O sea, para mí este tipo de problemas es los que al inicio sean así como complicados porque pruebe que existe tal cosa, pero ¿qué ideas uso? ¿Con qué empiezo a trabajar? Pero vean lo que hicimos. Agarramos los que tenían, no tenían triángulos equiláteros, agarramos un conjunto de mayor tamaño, démosle nombre, digamos que se llama T. Yo sé que buscamos un conjunto S, pero como ya mencioné ese arriba, o sea, lo mencioné como los conjuntos S, agarremos el más grande y este va a ser T. Y ahora ya tenemos una meta. Hay que probar que T tiene raíz de n elementos. Perdón, que tiene al menos raíz de n elementos. Entonces ya tenemos una meta y algo más tangible para trabajar, ¿verdad? O sea, ya tenemos algo entre las manos, ahora hay que analizarlo.
¿Cómo probamos eso? Bueno, usemos la propiedad que sabemos de T, ¿verdad? La única propiedad que sabemos de T es que es el conjunto con más puntos. Bueno, y la otra propiedad de que no hay triángulos equiláteros, ¿verdad? Entonces, algo que es útil es, queremos encontrar el tamaño de T o estimarlo, démosle nombre, sea acá el número de elementos de T, solo para decir, para darle un nombre nada más, y ahora sí hay que probar que K es mayor o igual que raíz de N. Entonces, digamos que aquí está mi conjunto de K puntos. Ok. Bueno, una cosa es que si K es igual a N, ya terminamos, ¿verdad? Entonces, pues supongamos que K es menor que N, ¿verdad? Si es N es muy grande. Quiere decir que hay por lo menos un punto aquí, fuera del conjunto, ¿verdad? De T. Entonces, pregunta. Digamos, llamémosle P. Sabemos que T es el conjunto más grande si en triángulos equiláteros, ¿verdad? Quiere decir que si yo meto P en el conjunto, de fijo hay un triángulo equilátero. ¿Sí? Bueno, quiero hacer pregunta, pero no salió la pregunta bien. O sea, si yo meto P, eso significa ser el más grande posible, no puedo meter nada. No puedo hacerlo más grande. Y eso quiere decir que hay dos puntos ya aquí en T. Tal vez hay otra pareja de puntos, pero hay por lo menos una pareja de puntos. De tal forma que estos dos puntos junto con P me forman un triángulo equilátero. Entonces, por cada uno de los puntos, por cada uno de los n menos k puntos fuera de T, hay una pareja en T con la cual se forma un triángulo equilátero. Y esa es una observación crucial y lo que hace falta ahorita es, bueno, una observación adicional y iba un poquito con lo que mencionaba al inicio, que me preguntaron un conjunto de puntos equidistantes, a ver qué ocurre, ¿verdad? Porque un conjunto de puntos equidistantes todo formar un triángulo equilátero, de hecho. Entonces no hay mucho que decir ahí. Pero si yo tengo un punto X y Y, esto sí me lo pueden responder fácilmente. Si yo tengo un conjunto de puntos X, Y, ¿cuántos puntos existen? ¿Cuántos puntos Z existen de tal forma que X, Y, Z sea un triángulo equilátero? Tengo una respuesta, otra respuesta. Solo existen dos, ¿verdad? De hecho, el argumento puede ir un poco parecido al primer problema que trabajamos. Fue el primero, sí, ¿verdad? Con la paralela y la altura, ¿verdad? O también, pues recordando, pues aquí, digamos que algo así. Bueno, supongamos que eso es un círculo. Pero recordando cómo funcionan los triángulos equiláteros, ¿verdad? Estamos hablando
de un punto en la mediatriz. Estamos hablando de puntos en la mediatriz, bueno, no quedó perfecto. ¿Cuál está menos centrado? Este parece menos centrado, pero yo no quiero otro. Bueno, ustedes entienden la idea. Solo hay dos puntos, ¿verdad? Tiene que ser o por arriba o por abajo, porque uno está en la mediatriz, pero también está a una altura fija. Entonces puede ser por arriba o por abajo. ¿Okay? Y tal vez la última parte del argumento dejo que lo justifiquen ustedes, pero básicamente lo que estamos diciendo es, por cada punto en el complemento de T, voy a ponerle con una C, le estoy asignando una pareja en T, ¿verdad? Aquí hay n menos k elementos, fuera de T hay n menos k elementos, y la cantidad de parejas es n escojo k. No, la cantidad de parejas es k escojo 2, que es k y voy a poner así, k cuadrado menos k entre 2. ¿No? Y el asunto es que por cada punto del complemento de T, o mejor dicho, en cada pareja en T, se le puede asignar máximo 2 puntos, ¿verdad? Que es lo que dijimos aquí arriba. Máximo 2 puntos le estamos asignando. Quiere decir que si yo duplico, y esta es la parte que les digo que el argumento, pues se los dejo a ustedes, por lo menos justificar bien esta última parte, pero si yo duplico la cantidad de parejas, de fijo este número tiene que sobrepasar n menos k. Porque por cada punto de este lado hay alguna pareja y se cuentan máximo 2 veces la pareja. Entonces contar esto bien. Y esto quiere decir, este número era, este es k cuadrado menos k, ya quitando el 2, es mayor o igual que n menos k. Y esto me dice que k cuadrado es mayor o igual que n. O en otras palabras, k es mayor o igual que raíz de n. Y eso es lo que queríamos mostrar. ¿Okay? Entonces, bueno, este problema me parece muy interesante. En la forma de resolverlo hay un poquito de geometría involucrada, pero la estrategia a la hora de atacarlo es lo que me parece bastante interesante y bastante importante saber manejarlo. O sea, tal vez hay problemas que incluso son estrategias diferentes, pero que llegar a esa estrategia es la misma, el mismo camino de cierta forma. Entonces, queremos que cumpla, como les dije, esta propiedad era casi que gratis, entonces realmente queremos dos propiedades, queremos dos propiedades, tamaño y que no haya triángulos. Una sola propiedad, obtenerla es trivial, ¿verdad? O sea, si usted quiere un conjunto con raíz de n elementos, usted toma el conjunto de todos los puntos, ya tiene lo que quiere. Si usted quiere un conjunto sin triángulos equiláteros, hay que mostrar que existe, eso sí, ¿verdad? Porque al rato no hay ningún conjunto, pero es fácil ver, bueno, un conjunto de un conjunto de 2 puntos, no hay triángulos equiláteros, entonces sí existen estos conjuntos. Y la siguiente observación es completamente, o sea, si yo lo digo es obvio, pero es algo que tal vez uno no se le ocurre al inicio. O sea, si quiero un conjunto grande que cumpla esta propiedad de no tener triángulos, de fijo, el conjunto más grande tiene esa propiedad. Entonces esa es la parte que les digo, o sea, una vez que uno lo enuncia es obvio, el más grande lo cumple. Y aquí es donde pasamos de un problema medio abstracto de encuentre, no sabemos nada de los puntos, a tengo un conjunto T con dos propiedades, una, la no tener triángulos equiláteros, dos, la de ser lo más grande posible, y con eso ya podemos trabajarlo. Pues en este caso particular era, bueno, ok, en general si usted tiene lo más grande posible, quiere decir no lo puedo extender. En este ejemplo no extenderlo, quería decir, bueno, si agarro un punto afuera, hay dos adentro, que me forman un triángulo equilátero, observación geométrica, no puedo repetir la pareja más de 2 veces, o no la puedo repetir 2 veces, mejor dicho, o sea, la puedo repetir una vez, pero no otra vez más.
Y eso me dice, me da esta desigualdad que nos lleva a que k al cuadrado es mayor o igual que n. Hay otro pequeño punto aquí que para mí también es importante, que es darle nombre al tamaño de t, ¿verdad? Porque, o sea, es un paso innecesario, porque yo puedo usar tamaño de t todo el tiempo, pero típicamente uno no lo usa y es mejor darle un nombre a ese tamaño que está. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ok, a ver, ¿hay algo ahí? Bueno, Sergio está muy lindo, yo estoy de acuerdo. O sea, no solo el problema en sí, la geometría, yo no soy tan fanático de la geometría básica que se usó, que es interesante, pero como les digo, siento que hay muchas ideas que es importante rescatar. Y fuera de este problema, bueno, estos problemas están hechos para enfocarnos en principio extremal y su importancia. Yo les mandé la lista de problemas, ahí pueden ver más. Tengo las soluciones digitadas que luego se las mando. Tal vez me espero un momento antes de mandarla. Y muchos de esos ejercicios, pues se trata de ver o algo incrementa y luego tomar una configuración máxima, una configuración mínima y el problema casi que sale, ¿verdad? O en este caso, como les digo, es principio extremal, pero como ven la forma es diferente a lo anterior. Antes era el tome el máximo y así, este queríamos nada más que fuera grande y tomando el máximo nos sirve. Pero lo que les decía es que en muchos problemas va a ser un principio un poco más complejo, que va a ser útil, pero no es como que nos dé el resultado del problema automáticamente. Teoría de números, hay un argumento que puede ser similar, o sea, que baja al principio el máximo. De hecho, un resultado básico de teoría de números era que un número compuesto tiene un divisor primo. Primo P menor o igual que un número compuesto, llamémosle n, tiene un divisor primo menor o igual que raíz de n, que de cierta forma es el principio del máximo. O sea, uno factorizaba n, a y b, y si a es menor o igual que b, tome el menor, ¿verdad? Y a sería menor que raíz de n. Bueno, ¿qué pasa si tomamos un primo pequeño? Entonces puedo hacer a primo o a con un divisor primo o lo que sea. Y en teoría de números, a veces hay argumentos que se resuelven tomando el menor primo que divide a n, llegar a una contradicción, típicamente alguna contradicción, pero que uno sabe que la cantidad de divisores de n es finita, tal vez tomar el primo más pequeño, tal vez tomar el primo más grande, me diga algo, ¿verdad? Muchos argumentos de contradicción es tome el más pequeño, hacemos una reducción y me queda un primo que debería ser más pequeño que el que tomé, eso es contradicción, ¿verdad? Entonces, es un argumento que también puede ser útil en otras áreas, pero como les digo, bueno, en problemas más complejos es solo como un paso de la solución. Bueno, les dije que tengan la lista de problemas por ahí. Lo que voy a hacer es dejarles este último por aquí. Este me parece vacilón. Y si tuviera más tiempo lo habría discutido, pero voy a dejarlo aquí en el material pegado. Y lo que voy a hacer es que lo voy a dejar en el foro de Discord. No sé si ya todos entraron al foro de Discord. Ahí hay o sea, en Discord hay varios foros, uno por cada nivel. Ahí ustedes mismos pueden publicar algún problema para discutir con la otra gente, algo que les parezca interesante o que quieran resolver y que busquen ideas de otras personas. Entonces voy a dejarles este problema en el foro por si pueden comentarlo, sería excelente. Y también de ahí para que aprendamos a usar el Discord, porque puede ser una herramienta útil. Ahorita yo sé que no tiene mucho, ¿verdad? Estamos experimentando un poco. Podría ser que no le saquemos tanto jugo y que el otro año digamos, la verdad es que no abramos el Discord o no le continuemos, o sea, ignorémoslo. Pero tal vez si nos podemos a discutir problemas, veamos que sí puede ser una herramienta de utilidad. Entonces voy a poner eso en el foro. También se puede escribir en lenguaje matemático un poco.
para que lo prueben ahí, usando el signo de dólar. Bueno, es como se escribe en LaTeX, si ya tiene un poco de experiencia en eso, si no, ahí pueden ir viendo un poquillo, o sea, para escribir ecuaciones bonitas, ¿verdad? No tiene que ser algo muy complejo. Pero bueno, ojalá puedan comentar sus ideas en el problema a lo largo del fin de semana o cuando saquen chance. Y luego les mando un documento con las soluciones. ¿Sí? Entonces, con esto terminamos la clase.